¿Sabías que en este año se cumple una década del pole como actividad recreativa? Sí, el pole llegó a Chihuahua en el año 2010 con la academia llamada Impol. Fue el primer gimnasio dedicado a este giro. Mi nombre es Aranza Vargas y el pasado 5 de marzo tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre el pole dance y su conceptualización en lo sport en el auditorio de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Estoy muy contenta de tener esta segunda oportunidad de poder compartir un poco de la historia del pole y cómo ha sido su evolución y su crecimiento en nuestra ciudad, tanto a nivel nacional como internacional. Cabe mencionar que el año pasado fue reconocido por la Comisión Nacional del Deporte. Es tanta su popularidad y su crecimiento que a mí también me motivó y me inspiró a hacer esta serie de pole drawings. Es por esto que quiero aprovechar para contarles acerca sobre el proceso que tuve para la elaboración de estos dibujos, tanto teóricos como procesuales. Entre ellos destaca la investigación, la experimentación y la retroalimentación y sobre los posibles productos de salida para su socialización, aparte de realizar una exposición y un catálogo. El proceso de investigación que concierne a la temática la llevé a cabo a través de dos formas, a través de la investigación de campo y a través de la investigación documental. La primera fue a través de entrevistas alrededor de 7 gimnasios ubicados aquí en nuestra capital, entre los que destacaba obviamente las directoras, las instructoras y las mismas ejecutantes. Gracias a sus aportes y a sus experiencias pude analizar ciertas historias compartidas, ciertos elementos como lo es la vestimenta o algunos tipos de adherentes que utilizan para hacer esta actividad. También pude descubrir algunos de los beneficios en lo que concierne a la realización de esta práctica, beneficios que son tanto físicos como psicológicos y sobre todo pues toda esta convivencia con ellas me inspiró también a realizar esta serie. Como les mencionaba, a la par de la investigación de campo también estuve realizando la investigación documental que consistía en la investigación acerca sobre algunos de los orígenes o posibles influencias sobre el pole contemporáneo. Algunos de ellos los podemos ver en civilizaciones muy antiguas como la India, la China, incluso la Sumeria y hasta en Mesoamérica se pueden observar algunos de estos elementos. En este sentido, existe una diversidad de danzas y de rituales que utilizan el palo de madera en particular, como elemento primario para la realización de estas actividades culturales, tales como el maypole, el malacam, o también el mástil chino, incluso en México pues tenemos la danza de los voladores de Papantla. También pues no en todas las danzas se utiliza el mismo tipo de palo o el mismo tipo de grosor. Y como dato curioso, una de las cosas que descubrí es que en algunas de estos rituales o danzas, por ejemplo en el malacam o en la danza de los voladores de Papantla, es exclusiva del género masculino. Por otro lado, pues no podemos olvidar la relación o la ligación histórica que se tiene con la danza erótica o el exotic pole, por lo cual pues es importante hacer una puntuación y una definición conceptual en esta área. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sabías que en el 2019 se creó la International Pole Sport Federation, que tiene como objetivo posicionar y colocar al pole sport como deporte olímpico? Asimismo, a su nacimiento se consolidaron los primeros códigos de puntos para su regulamiento en los campeonatos. También hicieron una definición conceptual sobre los tipos o variantes de pole. Entre ellos se destaca el ultra pole, el artistic pole, el pole sports y el parapole. Como podemos apreciar, no se contempla la definición de exotic pole, pero es imprescindible no hacer mención a este tipo de asociación, ya que tiene que ver con muchos problemas que se generan tanto económicos, sociales como políticos, por lo cual también decidí agregarlo a mi estudio y pues a continuación les voy a platicar un poco sobre él. Nos podemos remitir a los sumerios y a los antiguos egipcios con el nacimiento de la danza erótica, con el mito de la diosa Inanna, y también podemos encontrar que en ese momento se está gestando la danza del vientre. Como podemos ver, estas danzas y mitos pues están sumamente interiorizados y algunos de ellos reconocidos hasta por la UNESCO.
Continuando con la historia sobre el nacimiento o los orígenes de la danza erótica, también podemos hacer alusión a la época victoriana, en donde se comienzan a gestar las primeras, una manifestación del arte escénico conocida como el music hall, que pronto esta sería exportada a Francia y se convertiría en lo que actualmente conocemos como el cabaret francés, en donde ya se empieza a ver bailes eróticos realizados tanto por hombres como mujeres, con movimientos muy sugestivos. Esto sería exportado a América durante la Guerra de Sucesión, en donde se empiezan a desarrollar otro tipo de shows itinerantes como el show freaks, el vaudeville, entre otros. En el tiempo de la Gran Depresión podemos apreciar que nacen algunas danzas como el go-go, el can-can, entre otras, que darán pauta para los inicios del table dance. Cabe mencionar que aquí es el momento en donde pasa del circo de carpa hacia los bares. En este sentido podemos apreciar que aquí el escenario ya ocupa un lugar importante, es decir, él o la performer están sobre el espectador. También podemos hacer alusión a algunas particularidades como el uso de nombres llamativos, el uso de vestuario mínimo y también muy exótico, ocupando un carácter importante en la personificación. Y aquí quiero hacer también otro paréntesis comparativo. En el pole contemporáneo o en el pole sport hay una conciencia sobre el cuerpo, sobre la capacidad de la fuerza, sobre la capacidad de elasticidad para sostener una figura en el tubo, y siempre hay una conciencia sobre la identidad y ante todo una conciencia sobre la sexualidad. ¿Sabías que el primer registro que se tiene sobre una striptease fue realizado en Oregon en 1968 a cargo por la bailarina llamada Belle Janques? Muy pronto esta actividad se vería expandida a otros países. En ese sentido, pues podemos apreciar una evolución también de la danza erótica, de cómo nos llevó desde Inglaterra hasta Francia, Estados Unidos, y pues también cómo este tipo de grupos itinerantes pues fueron gestando también el plano para que se desarrollara lo que es el table dance. Posteriormente pues esto sería exportado a otros países, obviamente México no sería la excepción, pero antes pues les quería comentar que el primer intento o proceso de querer institucionalizar o querer enseñar este deporte fue llevado a cabo en Canadá en 1998 con la bailarina que se llamaba Fania Dietrich. Ella lo que hizo pues fue a comenzar la tecnología de su momento, comenzarse a grabar en estos DVDs enormes y pues empezarlos a distribuir. Posteriormente pues crecería toda esta industria que conocemos actualmente del pole dance, y pues ahora es importante recalcar que el pole pues es enseñado en academias, lugares específicos, especializados, que hay certificaciones para hacerlo. Tenemos un sistema de jueces que también son regulados por la Federación Internacional de Pole Sports, y pues aquí en nuestro caso en México por la Federación Mexicana de Pole Sports. Y bueno, también es importante mencionar que como todos los demás sectores, pues este fue afectado por el COVID-19, pero pues es muy importante ver qué es lo que están haciendo en las redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook. Y continuando con la historia del pole exótico y la danza erótica, pues en México también ocurre una situación similar. Primero con las pastillas, después con las ficheras, posteriormente en los 70s llegarían lo que es las vedettes, con estos nombres también muy exóticos, como ustedes recordarán a Lin May, a Wanda Zeus, a Montenegro o entre otras, que también hacían uso de estos grandes plumajes y que también tenían que ver con lo exótico y pues con el uso de ropa diminuta. En los años 80 y 90 pues llegaría la industria del table dance, y a estas mujeres pues se les reconocería como las tableeras, ¿no? Actualmente pues también podemos hacer mención de las escorts. Es muy importante señalar o hablar sobre esto porque también, como les mencionaba, pues de esto se derivan múltiples problemas como la trata de blancas, la prostitución
y pues incluso que a estas mujeres pues no se les reconozca sus derechos laborales. Pues es importante mencionar que esta nueva práctica del pole contemporáneo pues obviamente rechaza esta objetivización del cuerpo y pues por el contrario existe una conciencia de la sexualidad, de la sensualidad, de las capacidades tanto físicas como mentales, en el sentido de que pues se reconoce tu capacidad de fortaleza para mantenerte en una posición fija y que no solo se requiere de eso, sino también de habilidades como elasticidad o equilibrio. Asimismo, cabe mencionar que esta es la línea la cual yo abordo, entonces por eso nace esa idea de querer mostrar la posición fija del movimiento sobre el tubo. También cabe mencionar pues que existe dos variantes o dos tipos de tubo. Una es fija y la otra es giratoria, lo que también pues esto le da nombre a mi proyecto, fijo y giratorio pole dance contemporáneo. La primera idea era hacer estas posturas estáticas o ideales que surgen a partir de movimiento obviamente consecutivo, a partir de realizar una serie de ejercicios previos, pero que al final es la posición deseada, es la posición ideal a la que pretende llegar cualquier ejecutante. En este sentido, pues también a mí me parecía sumamente importante, ya que como practicante pues es hasta parte de nuestro ego el decir que ya lograste una figura que requería de fuerza o elasticidad para posteriormente tomarte una foto y subirla a Instagram. Que en el 2019 tuve la fortuna de realizar una estancia de movilidad artística en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Artes y Diseño, lo cual me permitió realizar una experimentación con el formato, con las técnicas y pues ver de qué manera o cuál era la manera apropiada para realizar o para externalizar mi mensaje que yo quería dar, que justo era ese, que vieras la forma o la fuerza que se necesita para hacer una figura sobre el tubo. Les comparto también que a mi regreso de esta estancia, pues tuve la fortuna de tener una retroalimentación por el cuerpo docente de la Facultad de Artes, de tanto como del área de plásticas como del área de danza, con mis maestros Ruth e Iván, también con Violeta, lo cual me permitió pues concretar el proyecto pues no solo a un nivel expositivo o un catálogo, sino también ver otras posibilidades que esto podía tener, como en la unificación del formato, ya la unificación o planteamiento de una sola técnica, y pues eso es lo que les voy a contar a continuación. Proyecto. Por ejemplo, con la maestra Ruth estuve trabajando cuestiones que tenían que ver con la unificación, como el formato, también cuestiones técnicas que tenían que ver con la teoría del color, que ella es especialista en eso. Y por otro lado, por ejemplo, con el maestro Iván Quintana, que es docente en el área de dibujo, pues también se abordaron diversas cuestiones que no se habían considerado. Por ejemplo, con la maestra Violeta Hinojos, que es docente del área de danza, también se discutieron cuestiones que tenían que ver con el movimiento, con el ritmo, con la repetición, que son propias de la danza, pero que también utilicé en mi proceso de producción artística. Que en estos dibujos todavía sigo trabajando con la figura, con una figura recuperada o tomada de las redes sociales, como les repetía, para mí eso era sumamente indispensable porque también es importante hacer un paréntesis aquí para decirles que la figura, truco o elemento es esa posición a la que quieres llegar, ¿no? En un momento o en un instante a partir de la consecución de otra serie de elementos o movimientos. En este caso, pues llegar a esa figura pues es sumamente importante, por lo cual decidí tomar esas fotos posteadas en Instagram de personas altamente posicionadas en el medio y a partir de ahí pues hacer una especie de lectura abstracta, ya que comencé a sustituir las articulaciones o las extremidades, ya sea superiores o inferiores, en figuras básicas como lo es el círculo o como lo es el óvalo, el rectángulo, el triángulo, figuras completamente básicas y reconocibles. Se puede decir incluso que pues estas figuras pues sí se caracterizan de tener una despersonalización total e incluso hasta fría, pero pues el objetivo era simplemente ese, mostrar la postura o ese elemento
sobre el tubo. También a esto quiero añadir que utilicé la técnica de la acuarela, lo cual también me permitió trabajar simultáneamente. También quería mencionar que uno de los artistas que más me inspiró pues fue Oskar Schlemmer con el diseño de sus figurines y también los primeros inicios, el primer proceso de dibujo coreográfico, justo para justificar esta primera idea de querer hacer casi un compendio de todas estas figuras, porque en un inicio pues los tratados sobre danza también mostraban estas posturas rígidas, incluso casi lineales de los primeros pasos. Por otro lado, utilicé los principios básicos del diseño. Aquí un elemento muy importante es el uso de la línea dorada, que por supuesto que emula el tubo, pero también pues hace de esto una composición simétrica o asimétrica. En la mayoría de los casos era totalmente simétrica, ya que dividía el espacio en partes iguales. Y esta figura que les comento, esta figura inicial, traté de rotarla, traté de invertirla, traté de multiplicarla. Entonces pues como les comentaba, tiene que ver mucho con el ritmo, con la repetición. Otra cosa que les quería comentar era sobre el uso del color, el cual fue totalmente espontáneo. Evidentemente sí se pensó en algunos contrastes por saturación o por color, y esto principalmente en generar ciertas zonas o ciertas áreas de interés que tenían que ver con la fuerza de la modelo, es decir, ciertos puntos en donde se hacían los agarres o los amarres. Entonces pues para mí era sumamente importante estos puntos de contacto entre el tubo y la piel, porque pues sin ellos no te puedes agarrar. Por otro lado, también solo utilicé modelos mujeres. Muy importante mencionar que en nuestros tiempos pues ya existe una equidad de género totalmente equilibrada. También aquí en Chihuahua tenemos un ganador de una medalla de oro en la categoría varonil. Él es Karim Luna de Camargo, el cual no solo puso en alto el nombre de Chihuahua, sino también de todo México. A esto quería anexar que gracias a que la Federación Internacional de Pole Sports entrara como observador a la Asociación Global de Federaciones Internacionales y también al Comité Olímpico Internacional, pues se equilibrara o se hiciera un ajuste en las cuestiones de género. Aquí tengo el dato. Por ejemplo, a mediados del 2012 se calculó que un 95% de los atletas del pole solo eran niñas o mujeres. Esto fue en el 2011, 95%, o sea, quiere decir que un 5% eran hombres. Y en el 2017 se incrementó la participación a más de 70%, entonces sí fue un aumento considerable. En este año es cuando se introduce la categoría de parapol, lo cual pues el año pasado también México obtuvo medalla de oro en esta categoría en más de 50. Esta década no solo es importante para Chihuahua, sino también para toda la comunidad de pole en México, ya que también en esta década se cumplen 10 años del nacimiento de la Federación Mexicana de Pole Sport en México, la Femex Pole, creada por Jezabel Olmos, y pues esto nos dice de la importancia y su capacidad de organización que tiene. También cabe mencionar que nuestra federación está adscrita a los lineamientos de la International Pole Sport Federation, la cual ya cuenta también con más de 40 federaciones a nivel mundial. Por otro lado, como podemos ver, pues es un deporte de creciente auge, de creciente reconocimiento, y pues lo cual a mí también me motiva a hacer este primer registro, este primer intento primitivo de ver qué es lo que está pasando. Y pues como podemos ver, este deporte es, si bien no completamente nuevo, pero sí en constante crecimiento, que cual ha llevado un proceso y lo ha hecho muy bien. Hasta ahora se ha posicionado. También quiero mencionar que Chihuahua ocupó los primeros lugares en el 6º campeonato regional del norte de Pole Sport Aro. La delegación que nos representó pues fueron personas de Cuauhtémoc, personas de Camargo y personas de aquí, el cual también pues nos dice mucho de la capacidad del entrenamiento y del desarrollo de nuestros atletas, porque muchos de ellos ocuparon el pase para ir al nacional, que es desarrollado por la Femex Pole.
Sin embargo, debido pues a la contingencia, pues muchos de estos eventos se han de haber visto mermados. Lo que sí es un hecho es que el mundial este año pues se pospuso para el 2021. Como podemos ver, esta es una historia con un pasado lleno de influencias culturales que son altamente reconocidas por instituciones como la UNESCO. También pues tiene un pasado lleno de una carga hipersexualizada, pues aún en muchos lugares este deporte es estigmatizado, y pues eso es lo que me motiva a mí a querer visibilizar y querer reconocer el valor de estos tanto mujeres como hombres y niños y niñas que lo practican. Como un breve cierre, pues podemos ver cómo ha sido su crecimiento, su evolución desde el 2010 al 2020. Pues yo creo que los comentarios que me hicieron en el 2018 ya han de haber cambiado a ahora. Y pues esto es simplemente un registro de lo que fue, y espero seguir trabajando con este proyecto. También quiero agradecer a Arely Sánchez del Heraldo, quien cubrió la pasada conferencia que tuve en el auditorio, y por otra parte pues también a nuestra Facultad de Artes, quien nos da la posibilidad de poder acceder a más público y poder enseñar o mostrar lo que estamos haciendo. También pues agradecer a Ruth, a Iván y a Violeta, quienes estuvieron sumamente comprometidos con este proyecto. Y pues si tienen cualquier duda, cualquier comentario sobre esto, pues realmente se los agradecería, porque creo que tiene muchas vías de interés y como les comentaba, pues es algo constantemente en crecimiento. Y si me quieren seguir en mis redes sociales para que también vean un poco de mi trabajo. Muchas gracias.